Buenos días, mi nombre es Selene Villegas Arévalo, soy docente en formación inicial en la Escuela Normal de Tenancingo. El día de hoy les voy a presentar un tema que es muy importante, que es el enfoque comunicativo sociocultural. A través de los temas, ¿qué es el enfoque?, los desafíos que enfrenta un docente, la enseñanza de la literatura y la lengua, y conclusiones que van enfocadas a la realidad que como nosotros futuros docentes enfrentamos. El enfoque comunicativo sociocultural es un enfoque multidisciplinario. Esto quiere decir que se relaciona con distintas ciencias, además de que para crearlo basaron varias ciencias como la hermenéutica, la psicolingüística, la sociolingüística, para poder crear las bases de este enfoque. Incluso se basaron en la didáctica desarrolladora. Esta es para formar justamente un pensamiento crítico y crear personas de valor, no solo para la escuela, sino también para la sociedad. El enfoque comunicativo sociocultural se inscribe dentro de una dimensión transformadora, en tanto parte de la concepción dialéctico-materialista, que aporta las tres leyes generales de la dialéctica, mediante las cuales se explica el desarrollo a partir de la unidad y lucha de los contrarios, los saltos cuantitativos y cualitativos, y la negación de la negación, lo que permite rescatar lo mejor de lo viejo y pasado para construir la nueva realidad. Este enfoque permite analizar los procesos culturales como procesos de comunicación y de significados, los que trascienden todos los espacios y los contextos de comunicación social humana, y está indisolublemente vinculado a una concepción interdisciplinaria. La definición de Manaley-Gerre nos dice que la interdisciplinaridad debe verse como un proceso que permite solucionar conflictos, comunicarse, cortejar y evaluar aportaciones, integrar datos, definir problemas, determinar lo necesario, buscar marcos integradores, interactuar con hechos, etc. De igual forma, dicho enfoque tiene en cuenta las teorías didácticas más avanzadas, que asumen una concepción desarrolladora. Desde el punto de vista integral y paradigma sociocultural, que supera las limitaciones de otros paradigmas, como el cognitivista y el constructivista. Este enfoque se apoya en los resultados de las investigaciones acerca de los procesos cognitivos en los que el lenguaje interviene, así como aquellas que explican la comunicación en diferentes contextos socioculturales y el lenguaje en uso, por lo que se tiene en cuenta tres dimensiones. ¿Qué es la cognitiva? Esta se basa en la comprensión de un significado y la creación de que exista lo que llamamos el aprendizaje significativo. Un ejemplo se podría decir que el docente de lengua materna ponga actividades, así como una lectura, la escritura e incluso un análisis de alguna obra o de un texto literario, para desarrollar el conocimiento. La comunicativa se basa en que el mensaje que emite una persona llegue con el significado que él quiere, con la intención que él quiere dar al receptor. Y la sociocultural se trata de las relaciones interpersonales, la interacción social, donde pues el alumno va aprendiendo por medio de esa interacción y va conociendo la diversidad cultural de lenguajes que existen. El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, mediante sus principios teóricos y metodológicos, posibilitará que por medio del análisis de las estructuras gramaticales y su contribución a la coherencia textual, el alumno sea capaz de comprender y producir textos de diferentes estilos funcionales, de acuerdo con el contexto de producción. En plan de lengua materna, que se está llevando actualmente, hace mucho énfasis en lo que son las prácticas sociales del lenguaje. Las prácticas sociales están definidas como una facultad y como un método que tiene el ser humano para expresar sentimientos y pensamientos, también para poder interpretar códigos. Las prácticas sociales del lenguaje enmarcan la producción e interpretación de textos orales o textos escritos. Estos comprenden y establecen las regulaciones sociales y comunicativas en los diferentes modos de hablar, de escuchar, de dirigirse a la naturaleza o con las personas,
de diferentes jerarquías sociales, dar consejos o relatar narraciones de la palabra antigua, comentar lo que otro dice, intercambiar información, expresar una opinión o punto de vista de una persona, leer, interpretar, comunicarse a distancia a través de textos impresos. Cada una de estas prácticas sociales del lenguaje está orientada por una finalidad y propósito específico. Dentro de las prácticas sociales del lenguaje entran tres principales aspectos, que son la lengua, el lenguaje y el habla. Dentro del lenguaje se define como la facultad que tiene el ser humano para poder interactuar con las personas. La lengua es lo que nos caracteriza en algunos lugares, es decir, dependiendo de su cultura, tradiciones, costumbres y demás. Y por último, el habla. Se define como la facultad que tenemos para expresarnos y desarrollarnos. Dentro de esta entra lo que son las habilidades de leer, hablar, escuchar y escribir. Gracias a estas 4 facultades, nosotros vamos a poder saber cómo utilizar el lenguaje y cómo desenvolvernos de acuerdo a un contexto. La literatura es importante en este ámbito para desarrollarnos con nuestros alumnos, como futuros docentes en la extracción de algunas ideas importantes, que nosotros rescataremos de algunas lecturas, que realizaremos con ellos. Entonces retomaremos también el triángulo de discurso que propuso Van Dyck, en donde nos da la importancia que existe entre el discurso y la sociedad, y la cognición, que es la mediadora entre estas dos. Entonces, a partir de ello, nosotros relacionaremos el contexto en donde nos relacionamos con ellos, y así poder generar una comunicación con los alumnos. El enfoque comunicativo sociocultural se centra en la comunicación entre individuos dentro de una sociedad y la evolución que tiene a lo largo del tiempo. A mi parecer, tiene una característica útil para la enseñanza de la lengua en la literatura, porque Vygotsky nos habla sobre la zona de desarrollo próximo, que en pocas palabras es la intervención de un sujeto sobre otro para enseñarle algo trascendente. Por ejemplo, dentro de un aula, cuando los niños no saben leer, el docente como un sujeto letrado interviene, ya sea enseñándole el abecedario y las vocales. Según Carlos Lomas, el enfoque comunicativo es una manera de entender la educación lingüística, que no pone acento como tradicionalmente se ha hecho en el conocimiento formal de la lengua, en el conocimiento gramatical o morfosintáctico, en el conocimiento fisiológico de los entresijos de la lengua, sino que, por el contrario, subraya que la lengua, sobre todo, es una acción humana, una conducta comunicativa, algo que tiene sentido en el uso y que, por lo tanto, el objetivo esencial de la educación lingüística no debe ser el conocimiento formal del sistema abstracto inmanente de la lengua, por lo tanto, el conocimiento gramatical de la lengua, sino que ante todo y sobre todo debe ser el objetivo esencial de la educación lingüística, el de intentar contribuir a la mejora de las destrezas comunicativas de nuestros estudiantes. Por lo tanto, a las que siembran no a las de las destrezas comunicativas más habituales en la vida de las personas, que son las destrezas del hablar, del escuchar, de leer, de entender lo que se lee y de escribir. Por lo tanto, el enfoque comunicativo es una forma de entender la educación lingüística, que intenta contribuir no tanto al conocimiento efímero y académico de los aspectos más formales de la lengua, que quizá tienen sentido en el ámbito universitario, pero no en la educación básica, y que ponen en acento en la necesidad de entender el aula como un escenario comunicativo donde hacen cosas con las palabras. Por lo tanto, lo que intenta el enfoque comunicativo es fomentar no solo un cierto saber sobre una lengua, sino un sobre todo y ante todo un saber hacer cosas con las palabras.